Hola, hola, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Buenas tardes, se escucha muy bien. Vamos a comenzar con el curso de hoy. Bueno, hoy nos tocaba ver, y vamos al NetAcad, en el NetAcad, en el curso de análisis, vamos a continuar con el curso de análisis de datos. Eh, el curso de análisis de datos, este curso de análisis de datos ya vimos la unidad 5, hoy nos corresponde ver la unidad 6, que es SQL. Bueno, como les mencioné en las clases anteriores, bueno, acá tienen que habilitar el traductor para poder leer en español. El SQL, bueno, entiendo que hay gente que lo conoce, porque la mayor parte de los inscritos son de informática, y hay gente que no lo vio nunca. Es muy extenso el SQL, digamos, para enseñarlo en una clase. Eh, la plataforma tiene, digamos, una máquina virtual para que ustedes practiquen, digamos, el SQL. De hecho, yo lo voy a hacer ahora. Eh, Uno también pueden crear sus entornos, ¿no? Hay muchas máquinas virtuales online, están en la nube, que le permiten trabajar con SQL. También eso, bueno, lo voy a tratar de mostrar al último. Para la gente que no vio nunca el SQL, bueno, les voy a subir un apunte, digamos, donde está una explicación más detallada de lo que es este lenguaje de consulta de base de datos. Pero ¿de qué se trata el SQL? Bueno, vamos a ver unas presentaciones para ver un soporte teórico. Yo creo que esta unidad la vamos a ver en dos clases, porque tiene muchos laboratorios, muchos trabajos prácticos, y bueno, este, yo creo que le va a llevar tiempo hacer todos estos trabajos prácticos. Eh, Vamos a ver el soporte teórico primero y después vamos a entrar a hacer los laboratorios. Esperen que esto lo voy a guardar en PDF. No lo guardé. Bueno, ¿qué es este? Bueno, esta es una introducción a lo que son bases de datos relacionales. Primero vamos a ver qué son los archivos planos. Es un sistema de almacenamiento de datos en el que la información se organiza y guarda en archivos simples, en formato de texto plano. O por ejemplo los archivos que tenemos en Word, los archivos que tenemos en Excel. ¿Qué características tienen estos archivos? Tienen formato simple, la información se almacena en archivos de texto en formato TXT o CSV, estructura, no hay una relación entre los archivos, no tienen índice, no se utiliza ningún índice para buscar información, no requieren software especializado. La ventaja es la simplicidad, la portabilidad y la independencia de sistemas, y la desventaja es la falta de eficiencia, no tienen integridad referencial, puede haber información redundante y duplicada, digamos, y la seguridad es limitada. Y cuando hablamos de base de datos relacionales, estamos hablando de un sistema de almacenamiento que utiliza, digamos, un modelo tabular para estructurar y gestionar la información. Es decir, ya acá estamos hablando de un sistema, a ver, si tenemos acá, eh, ya acá estamos hablando, digamos, en donde tenemos un conjunto de tablas. Podemos tener clientes, ventas, compras, proveedores, y todos
estas tablas están relacionadas. Y esto es un sistema de base de datos, compuesto por muchas tablas, en donde, digamos, tienen características, digamos, este sistema de base de datos relacional. Una tabla es una colección de datos organizadas por filas y columnas. Las tablas están conectadas y tienen relaciones entre sí. Cada tabla tiene una clave primaria que identifica, digamos, un registro unívocamente. Tiene clave foránea que sirve para podernos relacionar con otras tablas. Y, digamos, sobre este sistema de bases de datos relacional está el SQL. El SQL es un lenguaje estructurado de consultas que va a extraer datos de todas estas tablas, porque recuerden que nosotros estamos en el proceso de limpieza de datos, ¿no? Para ubicarlos un poco de lo que venimos haciendo, nosotros necesitamos, digamos, tener el proceso de limpieza de datos para que nosotros recién creemos un algoritmo de Machine Learning. Es decir, los datos los tenemos que limpiar. Y eso, ¿qué significa limpiar? Y le tenemos que hacer introspección, digamos, del dataset que tenemos y ver si es que hay filas duplicadas, si hay elementos redundantes, si hay eh, datos que están nulos, el formato de los tipos de datos, si es que son los adecuados, eliminar filas nulas o columnas nulas. Bueno, todo ese proceso se hace en el proceso de limpieza y nosotros ya vimos cómo hacerlo con Python, vamos a seguir viendo Python, vimos que también tenemos herramientas como Excel para trabajar, vimos el mismo ChatGPT que también nos permite limpiar datos, eh, y bueno, hoy vamos a ver SQL, es decir, SQL es simplemente uno de los elementos que podemos utilizar para realizar el proceso de limpieza y transformación de datos de los datasets. Después, bueno, gente que está muy relacionada con los lenguajes de programación, obviamente pueden utilizar Python, que es mucho más potente. Para la gente que no le gusta programación, puede utilizar Excel o el mismo ChatGPT. Después vamos a ver, bueno, también vimos Kaggle, vamos a ver seguramente Power BI, que también es muy potente para hacer limpieza y transformación de datos. Bueno, luego cada uno de ustedes decide cómo va a ser el proceso de limpieza, con qué herramienta va a utilizar o una o más herramientas que puede utilizar para hacer el proceso de limpieza de datos. Después que nosotros ya tenemos el dataset limpio, recién, digamos, vamos a crear un algoritmo de Machine Learning para que, digamos, analice estos datos, busque patrones, busque relaciones entre esos patrones y realice una predicción como resultado. ¿Sí? Pero bueno, esta etapa de lo que es limpieza y transformación de datos nos va a llevar casi la mayor parte del curso. ¿Sí? Miren, recién estamos en SQL, nos falta ver todavía Tableau, nos falta ver un poco más de Python, Colab, nos falta ver Power BI. O sea, son muchas las herramientas y para algunos les resulta familiar algunas herramientas que son muy útiles, fáciles de utilizar. Hay otros alumnos que les resulta muy complicado, digamos, algunas herramientas y bueno, cada uno decide qué herramienta va a utilizar para hacer el proceso de limpieza y transformación de datos. Limpieza, transformación y carga de datos, que es lo que vimos como ETL, ¿no? Eh, Bueno, ¿qué permite hacer el SQL? Crear y modificar tablas, insertar, actualizar, eliminar datos, consultar y analizar la información. Bueno, ¿qué es un diagrama de entidades de relaciones? Una representación gráfica que describe la estructura lógica de una base de datos. Bueno, tenemos entidades que representan objetos o conceptos del mundo real, como por ejemplo el empleado, el cliente, el proveedor, los atributos que son propiedades o características de esas entidades, como por ejemplo el empleado, el salario, el empleado, el apellido. Eh, Clave primaria es un atributo que identifica de manera unívoca una entidad,
tenemos las relaciones, y cuando hablamos de relaciones, estamos hablando de las relaciones que tienen las tablas que están en nuestro sistema de base de datos. Yo puedo tener una relación de un registro de la tabla clientes, digamos, con proveedores 1 a 1. Puedo tener una relación de 1 a n, es decir, un cliente pertenece a varios proveedores, y puedo tener una relación n a n, en donde muchos clientes tienen muchos proveedores. Entonces el SQL, bueno, el SQL es un lenguaje estándar diseñado para gestionar y manipular bases de datos relacionales, permite interactuar con los modos almacenados en bases de datos mediante operaciones como consulta, inserción, actualización y eliminación. Bueno, hay distintos tipos de comandos SQL, se agrupan normalmente en DDL, que son lenguajes de definición de datos, comandos para definir y modificar la estructura de la base de datos, como create, alter, drop. Bueno, generalmente estas muy poco las vamos a utilizar porque nuestro objetivo es consultar, ¿no es cierto? El DML, que es el de manipulación de datos, que acá sí tenemos comandos para manipular una tabla, y eso sí lo vamos a utilizar mucho, que es el select, el insert, el update y el delete. Obviamente select lo que hace es una extracción de los datos de la tabla, el insert inserta datos a la tabla, el update actualiza y el delete lo elimina. Tenemos también comandos SQL para lo que es lenguaje de control de datos, para gestionar permisos de seguridad como el grant y el revoque, y el TCL, que es un lenguaje de control de transacciones para, digamos, manipular o manejar las transacciones que se realizan en la tabla, como el commit, el rollback y el save point. Bueno, entramos al DDL. El DDL es un lenguaje de definición de datos, es una categoría de comandos que se utiliza para definir estructuras y administrar objetos de la base de datos como tabla, índices, listas, esquemas, entre otros. Bueno, acá hay algunos comandos como el create, que se utiliza para crear objetos de la base de datos. Bueno, acá fíjense que estoy utilizando un ejemplo de lo que es crear una tabla que se llama empleado. Eso no es necesario que lo hagan porque prácticamente los datasets ya lo van a tener. No sé de dónde lo van a sacar, capaz que lo saquen, no sé, hay muchísimas fuentes de datos para sacar los datasets. Nosotros vimos una que es el Kaggle, y ahí podemos sacar datos para poder hacer pruebas, entrenamientos, o también podemos tener una base de datos de un sistema externo, ¿no? Por lo tanto, digamos que estos comandos, digamos, son más que nada para un administrador de base de datos. El alter modifica la estructura de un objeto existente, como agregar, modificar o eliminar columnas de una tabla. Después tenemos el drop, que nos sirve para eliminar objetos de la base de datos como tablas y vistas. Acá les muestro un ejemplo. Coloco drop table y elimino la tabla empleados. Después tenemos el truncate, que elimina todos los datos de una tabla, pero conserva su estructura. Bueno, acá ponemos un ejemplo de truncate tabla y le ponemos el nombre de la tabla empleados. El rename, que cambia el nombre de un objeto existente como tablas o columnas. Bueno, acá le estoy diciendo que renombre la tabla empleados como personal. Y esto, el DML, digamos, el grupo de comandos DML, es lo que más hace hincapié en la unidad 6, que ustedes van a leer. Es lo que ustedes van a practicar, tiene muchísimo laboratorio, por eso yo creo que lo vamos a dividir en dos partes en esta unidad, la clase de hoy y la próxima clase, que tiene mucho laboratorio, y para que ustedes practiquen, bueno, en los laboratorios lo voy a hacer yo. Ustedes, bueno, la idea es que ustedes lo hagan también a los laboratorios, y si es que no les sale, vean el video. Y también se pueden utilizar el ChatGPT, ¿no? Como una herramienta de soporte o un asistente, eh, o bueno, alguno que mencionó que tenía una Alexa, que también me sirve, digamos, como asistente para poder que me explique, digamos, un poco mejor los comandos y me saque de algunas dudas, y de hecho nosotros lo vamos a hacer eh, para que ustedes lo practiquen, digamos, ¿no? Eh, Bueno, acá tenemos el comandos, bueno, hablamos de DML, que es una categoría de comandos que se utiliza para trabajar directamente con los datos almacenados en la base de datos.
Chicos, en el lugar donde estoy hay una tormenta eléctrica fuerte. Si se llega a cortar, yo voy a seguir con la clase, digamos, porque tengo batería en la notebook y eh, y voy a grabar, digamos, la clase y después la subo, si se llega a cortar. Bueno, tenemos select, recupera datos de una variable o tabla, es decir, select es el comando que nos permite recuperar datos de una tabla. Y bueno, acá tenemos un ejemplo, como obtener todos los empleados. Bueno, acá el asterisco es un carácter comodín que me dice que recupere todos los datos de la tabla empleados. Bueno, obviamente estos comandos están en inglés y van a tener que familiarizarse un poquito con el inglés, porque obviamente cualquier cualquier herramienta de gestión de base de datos en donde ustedes quieran practicar SQL, nosotros vamos a ver, la máquina virtual que tiene la plataforma y vamos a ver otras herramientas que son online que también les voy a mostrar y sirve para hacer prácticas, ¿no? Pero tienen que familiarizarse con el inglés, por lo menos en los comandos. El insert agrega nuevos registros a la tabla, es decir, el select, para que ustedes entiendan, yo tengo acá el sistema de base de datos, tengo las tablas, yo con el select, con el SQL y específicamente con el select le digo que extraiga datos de esta tabla o de esta tabla. ¿Qué datos? Lo que yo quiera. Bueno, en este caso, si yo estoy utilizando el carácter comodín, le estoy diciendo que extraiga todos los datos, y bueno, de la tabla empleados. Entonces, si esta acá se llama empleados, va a extraer todos los datos de esta tabla empleados. El insert, digamos, lo que va a hacer es insertar elementos o datos a la tabla. Suponete que una tabla tiene, qué sé yo, 5 registros. Yo puedo insertar un registro acá con todos los atributos, digamos, de esa tabla y hacer que sean 6 registros. Y si agrego uno más, van a ser 7 registros. Si agrego uno más, van a ser 8 registros. Es decir, va a insertar elementos a la tabla. El update lo que va a hacer es actualizar. ¿Sí? El update lo que va a hacer es actualizar, digamos, datos o atributos que yo tenga de esta tabla. Si yo tengo el atributo nombre, lo puedo decir que lo reemplace por main, ¿sí? Pero son comandos que sí vamos a utilizar, estos comandos, select, update. Y bueno, tienen el delete, que permite eliminar uno o más registros de la tabla. En este ejemplo sería, si yo utilizo el delete, digamos, pero tengan en cuenta que tienen un sistema de base de datos, ¿no? Está compuesto por varias tablas, por eso siempre está el from, porque el from me dice de qué tabla. Esta se puede llamar empleado, esta se le puede llamar proveedores, puede tener otra tabla, qué sé yo, de ventas. Entonces siempre con el from yo le digo selecciona la tabla. Bueno, acá le digo que con where es un comando que significa donde el empleado sea igual a 2, es decir, where es una cláusula de condicionamiento que tienen los comandos del DML. Bueno, después, bueno, ya tenemos el DCL, que tampoco no lo vamos a utilizar mucho, que, bueno, el DCL se utiliza para administrar los permisos y la seguridad en una base de datos. Con los comandos DSL puede otorgar o revocar privilegios a usuarios para realizar operaciones específicas sobre los objetos de la base de datos. Bueno, grant otorga permisos a usuarios o role para realizar operaciones específicas. Acá tengo un ejemplo, otorgar permisos para seleccionar datos de una tabla. Bueno, acá le pongo grant, select. Bueno, le estoy diciendo que le otorgo el permiso de select sobre la tabla empleados al usuario 1. Revoca los permisos previamente otorgados. Bueno, esto lo que hace es retirar, digamos, los permisos, por eso actualiza de la tabla empleado para el usuario 1. Bueno, tampoco estos comandos de lo que son control de transacciones, eso se realizan también, son los administradores de base de datos que trabajan mucho con estos comandos cuando, por ejemplo, ustedes realizan una transacción, digamos, de su billetera virtual o de su home banking. Tiene que haber un callback, un rollback, es decir, el callback confirma la transacción, es decir, el retiro, la extracción de su dinero de su caja de ahorro y, digamos, la acreditación en la otra cuenta, ¿no? El callback
termina confirmando esa transacción, pero también yo puedo, no sé, puede que haya un error, puedo, digamos, hacer un rollback para poder revertir el cambio realizado. Y bueno, estos son comandos que se utilizan mucho en los administradores de base de datos. SavePoint sirve para crear un punto de control de una transacción, permitiendo deshacer cambios específicos hasta ese punto sin afectar el resto de la transacción. Bueno, acá tengo algunos ejemplos de lo que es SavePoint. Les vuelvo a repetir, esto más que nada es para administradores de base de datos, pero los menciono porque tienen que saber que es muy amplio el lenguaje SQL y tiene, digamos, grupos para manipular datos, grupos para el control de transacciones, tiene distintos tipos de comandos, digamos. Bueno, seguramente a medida que ustedes lean la unidad 6, van a ver, digamos, que hay una parte de ordenamiento y limitación. Cuando las consultas de datos en la base de datos pueden usar comandos SQL para ordenar los resultados y limitar la cantidad de filas que se devuelven. Estas funciones son útiles para manejar grandes volúmenes de datos de manera eficiente y enfocarte en los resultados más relevantes. Y bueno, tenemos el order by, que se utiliza para ordenar los resultados. En SQL, cuando utilizamos order by y no le ponemos nada, por defecto, utiliza el formato ascendente. Por lo tanto, nosotros si queremos que nos ordene en formato descendente, le tenemos que colocar, digamos, el parámetro des, ¿sí? Limit se utiliza para limitar la cantidad de filas de vueltas, es decir, por limit yo le digo mostrame 2 registros, mostrame 3, mostrame 4, mostrame 5, mostrame 10, mostrame 15. Es decir, con limit yo le digo la cantidad de registros que yo quiero que me muestre de esa extracción. Si no le pongo nada, me muestra todo, digamos. Y también tenemos algunos comandos de agrupamiento, el agrupamiento, digamos, es el group by, agrupa filas que contienen valores comunes en una o más columnas, se utiliza junto con funciones agregadas para realizar cálculos por grupo. Bueno, acá tienen el ejemplo, digamos, de lo que es un agrupamiento, es decir, puedo hacer agrupamientos, digamos, si ustedes se fijan en la sintaxis, ya en la sintaxis me aclara que la columna con la cual yo agrupo tiene que estar en el select, ¿sí? Bueno, acá tenemos algunas funciones de agrupamiento, como sum, nos permite sumar valores de una columna, count, nos permite contar números de filas, el ABG nos calcula el promedio, el min nos calcula el valor mínimo y el max nos calcula el valor máximo. Es decir, siempre que vamos a agrupar tenemos que utilizar algunas de estas funciones de agrupamiento. El Having, bueno, filtra los resultados de un agrupamiento basado en condiciones. Bueno, el Having es como el where, pero para grupos. ¿Sí? El where se utiliza, digamos, cuando estamos haciendo, el where, acuérdense, es un condicionamiento, y se utiliza cuando estamos haciendo selección de columnas solamente. Ya cuando utilizamos funciones como zoom, min, match, utilizamos el having. Por eso nos dice, filtra los resultados de un agrupamiento basado en condiciones sobre las funciones agregadas. Nota, having se utiliza después de group by, mientras que where filtra antes del agrupamiento. Bueno, y acá tenemos un ejemplo que seguramente vamos a ver, y nada más. Yo les voy a subir un soporte teórico, que no es obligatorio, obviamente, para la gente que les interese, de SQL, que es este archivo que está acá, en donde acá tienen, digamos, la lección 1, aprenden todo lo que es el select, son PDF. Sí, acá está bien explicado, digamos, para qué se utiliza el select, los comandos, cómo trabaja, digamos, la sentencia select y el resultado que produce, y tienen un soporte teórico para que ustedes puedan aprender un poco más de SQL, porque en realidad, digamos, un curso que normalmente lleva un año, eh, y bueno, en la clase es imposible explicar todo. De todas maneras, igual, entiendo que hay mucha gente que ya lo conoce, el SQL, y a la gente que no le conoce, no lo conoce, bueno, le doy el soporte teórico, que está compuesto por 11 unidades, donde tienen las lecciones para aprender SQL. Esto es de una certificación de Oracle que yo antes daba, y así que, digamos, se lo voy a pasar también,
por el grupo y lo vamos a subir también, recuerden, en el C++, que es el curso que estamos utilizando como soporte para subir todas las clases. Bueno, veamos un poco más de la currícula. Bueno, acá te habla de archivos planos, que ya los vimos, la base de datos relacional, el diagrama de entidad de relación, que también lo vimos. Entremos a SQL. Bueno, en SQL vamos a ver el lenguaje de consulta SQL. Bueno, acá les muestra un video, usted lo puede reproducir, pero bueno, esto está en inglés específicamente. Y acá tiene el laboratorio, ¿ve? Acá donde dice SQL en el mundo. Ahora practicaremos el uso de algunas consultas básicas para buscar información en una base de datos de muestra, luego volveremos a nuestra base de datos de películas para profundizar. Este creo que es el primer laboratorio, que es el 623. Se clica acá en este laboratorio. Y bueno, a ver cómo podemos hacer. Porque, a ver acá. Bueno, primero lo que tenemos que saber es que acá tienen una introducción, obviamente que tienen también para traducirlo al español, que ustedes lo lean. Acá dice, fíjense que acá hay tres lengüetas, ¿no? Tres etiquetas, digamos. Introducción, ceremonia y acá el lector. Bueno, acá le dice, en este laboratorio comenzamos a aprender el lenguaje SQL, es un lenguaje de consulta que se utiliza para buscar datos en una base de datos. Nuestras primeras tres palabras serán select, from y where. Bueno, select, ya lo vimos, que es para poder recuperar datos de una tabla. From nos dice de qué tabla vamos a recuperar esos datos. Y el where es una condición, digamos, para poder recuperar esos datos. El select comando encuentra valores de una base de datos y nos devuelve. El from nombra las palabras clave de qué tabla buscamos los valores. Y abajo dice el where, que especifica las condiciones donde los valores coinciden con lo que estamos buscando. La mejor manera de aprender un nuevo lenguaje es usando los ejercicios y sumergirte en lo que es el SQL. Bien. Y luego van a donde dice las ceremonias. Acá, en ceremonias, en la segunda etiqueta nos dice, tenga en cuenta lo siguiente sobre el espacio de trabajo a la derecha. Marque las casillas para continuar. Bueno, acá ya me aparece, digamos, marcadas porque ya lo hice estos ejercicios. A ustedes les va a aparecer todo desmarcado. Y acá nos dice que la parte superior tiene un lugar para escribir y editar consultas. Entonces, eso significa que en este espacio nosotros tenemos que ejecutar las consultas. ¿Sí? Dice, hay 4 pestañas en la parte inferior. Resultados, que nos va a mostrar el resultado de esta consulta. La tabla países, la tabla formas y la tabla hola. ¿Sí? Bueno, acá nos dice que la primera es para mostrar los resultados. Las pestañas de países, forma y saludo contienen los datos. ¿Sí? Entonces ustedes tienen que primero hacer una inspección de lo que me dice acá e ir marcando, digamos, conforme ustedes yo lo identifiquen, digamos, ¿no? En el punto 2, bueno, acá les dice que comencemos seleccionando todo de la tabla Hello. Bueno, y le dice que coloquen esto, y bueno, ustedes pueden ver, esto está en inglés. Y es importante que lo hagan en inglés. ¿Sí? Entonces acá vamos a pegar, seleccionamos acá. Y acá luego el código de ejecución, es decir, tienen que escribir el comando, que acá le está pidiendo que escriban este comando,
lo escriben acá, digamos, en la consola de ejecución y colocan código en ejecución y les muestra el resultado. ¿Qué es lo que está haciendo acá? Bueno, está seleccionando todos los datos, es decir, todas las columnas de la tabla Hello. Fíjense que Hello es esta tabla de hola. Entonces, está seleccionando todos los datos de esta tabla. Y una vez que colocan y les muestra el resultado, recién tienen que hacer entregar. Y acá, cuando entregan, fíjense que le dice que les muestra el resultado, pueden avanzar, digamos, ¿no? Entonces, siempre el orden, digamos, de ejecución de estos trabajos prácticos es primero hacer clic en el código de ejecución, ver que me produce el resultado. Cuando colocan entregar, bueno, acá, si es que le aparece un mensaje, digamos, si es que no le aparece ningún mensaje, es porque está correcto, siempre se le va a habilitar, este botoncito de próximo se le va a habilitar. Si este comando que está acá, ustedes lo hacen incorrectamente, digamos, ponen entregar, o le falta algún parámetro, capaz que lo logra ejecutar acá, pero seguramente tiene algún error o le falta algún parámetro y cuando colocan entregar le va a aparecer en rojo acá un mensaje en inglés diciéndole cuál es el error. Pero bueno, si ese mensaje está en inglés, recuerden que lo pueden habilitar el traductor y leerlo en español, ¿sí? Para ver cuál es el mensaje de error y tienen que corregir esto hasta que efectivamente esté bien. ¿Por qué? Porque si no está bien, no los deja avanzar. No se habilita este botoncito de próximo, ¿sí? Entonces, es como que se estancan ahí hasta que no lo hacen bien, no les deja avanzar. Bueno, acá en el punto 3, a ver cómo podría ser. Vamos a ver si. Una vez estoy viendo cómo puedo hacer para resetear, para hacerlo yo, digamos, porque eh, podemos entrar al mercado con este usuario. Entonces, a ver si puedo hacer acá.
No podría ser. No cuentan. Está. Bueno, sí, no había previsto, digamos, que no se puede resetear una vez que lo hacen, no pueden resetear acá, pero bueno, vamos a continuar con los ejercicios y le voy a explicar lo mejor que pueda, digamos, para que ustedes lo puedan desarrollar. Acá estamos en SQL, estamos en este ejercicio en el laboratorio. Bueno, estamos, ya había explicado el primer ejercicio, vamos al segundo. Bueno, acá le pide, a ver, lo mismo, ¿no? Seleccionar todo, vamos al tercero. Y acá le dice que seleccionen, digamos, todos los datos, pero de la tabla YAPE. Fíjense que, bueno, nosotros acá lo tenemos en español. Si ustedes lo hacen la traducción, acá, acá tienen, digamos, la tabla YAPE que vendría a ser de formas, ¿no? Bueno, entonces le estoy pidiendo acá que me seleccione todos los datos de esta tabla. Entonces tienen que copiar esto acá. Bueno, vamos a escribir acá select en mayúscula, select asterisco from, y tiene que ser tal cual está escrito eh, el, digamos, el nombre de esta tabla. Ejecutan run, acá está más from. Ejecutan y les muestra, digamos, el resultado y luego colocan submit para que les habilite el próximo ejercicio. Acá les pido bueno, si ustedes no pueden leer acá en inglés, habilitan el traductor, digamos en español, y me dice cambia la vista a imagen, es decir, eh, utilizando el interruptor en la parte superior de la pestaña de resultados, haga clic en enviar para tomar una fotografía de todas las formas. Tienen que ser las formas. Por acá no me pide ningún tipo de consulta. Vamos acá. Y acá me dice que hemos estado utilizando select y from
Ahora usamos where, palabra clave. Observe que las formas tienen puntos. Seleccionemos todas las formas con 5 puntos. Entonces, acá me dice que quiere seleccionar todo de la tabla Chapes. Acuérdense que tiene que estar escrito como está escrito acá, digamos, bueno, acá nosotros estamos viendo en español, pero las consultas tienen que estar en inglés. Where, y acá le digo con dot, con los puntos, igual a, con los puntos igual a 5, que es lo que me pide acá. Acá seleccionemos todas las formas con puntos igual a 5. Bueno, vamos a tener que traducirlo al inglés acá, para que vean que le estoy diciendo que de la tabla Shepes, de esta tabla, donde los puntos sean igual a 5. Bueno, ejecutan, le muestra el resultado, y bueno, ponen submit para que avanzar, ¿no? Si le vuelvo a repetir, si ponen submit y le muestra un cartel rojo, es porque algo le falta, y bueno, no, lo tienen que corregir ustedes porque no le va a permitir avanzar. Eh, lo que podemos hacer, lo que estaba pensando, a ver si lo podemos hacer al final. Bueno, estos ejercicios, les vuelvo a repetir, están hechos. Vamos al ejercicio 3, habilitamos la traducción al español, y acá me dice, SQL utiliza los símbolos matemáticos normales, menor, mayor e igual. ¿Cómo seleccionaría todas las formas donde el número de puntos sea menor a 3? Y este, digamos, el comando, ¿no? Habilitamos en inglés, y bueno, colocan acá donde dot es menor a 3, que es lo que le va mostrando acá. Los primeros ejercicios prácticamente son fáciles porque le muestran los comandos. Los laboratorios que siguen son complicados. Ejecutan, le muestra el resultado, ponen submit y avanza. Bueno, acá le dice que seleccione lo que tiene color rojo. Habilita la traducción para leer, digamos, eh, lo que le pide. El símbolo igual no se limita a números. Por ejemplo, pruebe esta consulta. Y acá le estoy diciendo, seleccioname todos los datos de la tabla formas donde el color sea igual a rojo. ¿Sí? Obviamente esto en inglés. Pueden dejar acá en castellano si quieren. Y pueden hacer, digamos, acá el grifo from tapes where color, espacio, y como es texto, tiene que estar entre comillas, red. Ejecutan, les muestra todas las formas de color rojo, entregan y avanzan. Acá tienen el punto 8 que dice formas de estrella. Vea si puede aplicar lo aprendido hasta ahora para seleccionar todas las formas de estrella. O sea, lo único que cambiaría sería acá, que en vez de que sea color, así que nos vamos a la tabla Shepes, y ahí tienen, ahora en inglés, ¿lo vean? Tienen el atributo shape que le está diciendo que le muestre todo lo que son estrellas. Entonces, acá lo único que tienen que modificar es donde chape es igual, entre comillas, tal.
Ejecutan, lo suben y avanzan. Bueno, acá les pide que muestren todos los países de Asia. He hecho un vistazo a la tabla países. Esta tabla países tiene estas columnas que están acá. Y le pide cómo seleccionaría todos los países que se encuentran en el continente asiático. Se recomienda que la primera letra del término que está buscando coincida con la primera letra del mismo en la tabla. Bueno, acá fíjense que está en formato capital, digamos, la primera letra está en mayúscula. Entonces eso es lo que está pidiendo. Entonces acá lo que hacen es select asterisco from, bueno, tiene que estar en inglés, si no, digamos, no lo va a leer. Tiene que ser countries, así se llama el país. Eh, country, where, donde continente sea igual a Asia. ¿Sí? Donde continente sea igual a Asia. Esta, country, no, está mal acá. Ahora sí. ¿Sí? Por eso tienen que poner bien el nombre de la tabla. La tabla se llama countries. Y avanza. Acá les pide que seleccionen los que tienen la población menor a 10 millones. Seleccione todos los países que tengan una población menor a 10 millones. Entonces, fíjense que la columna que tiene el número de población, el atributo, digamos, es población, pero lo tienen que hacer y escribir en inglés. Acá lo que cambiaría sería la condición. Populación menor a 10 millones. Bueno, acá le marca los países que tienen población menor a 10 millones. En el punto 11 pide que utilicen AND y OR. Dice, podemos utilizar AND y OR para especificar condiciones adicionales. Pruebe esta cláusula where para seleccionar todas las formas que sean un círculo y tengan 4 puntos. Es decir, esta cláusula que me pide acá, la tengo que ejecutar. ¿Dónde? En la tabla de formas. Esa es la que tiene en chapes, porque esa es la que tiene, digamos, chape y dots. Son los atributos que me pide acá. Esta y esta. Entonces, acá lo que tengo que hacer es cambiar, poner chapes, donde chape sea igual a círculo y dot sea igual a 4. Ponen submit y avanzo. Y el último me pide que seleccione los que tienen estos puntos cardinales, digamos, ¿no?
que tienen X log 0 y que los puntos sean mayor que 5. Bueno, acá, fíjense que tienen el trabajo, me dice buen trabajo, a continuación se muestran algunos problemas adicionales, que son recomendaciones que tenemos que tener, y acá tienen la opción de descargar el ejercicio como página web. Si yo coloco esta opción, hago clic acá, y lo descarga, y acá estaría hecho el ejercicio, ¿sí? Completo, digamos. Y este es el que yo les tendría que pasar a ustedes en castellano, como ustedes pueden ver, para que ustedes lo hagan, digamos, o lo tengan, digamos, más a mano. A ver si esto está, está, sí, están todos. Bueno, preguntas de este trabajo práctico. De mi lado no hay pregunta, profe. Bueno, vamos al otro trabajo práctico. Vamos a, bueno, acá siguen leyendo. Acá le explica el SQL, los distintos parámetros que trabajan con Select, el Where, el Order by, y acá tienen un laboratorio de ordenamiento y limitación. Se clica acá, a ver, acá hay una opción para limpiar, a ver, estaba viendo el resumen. Sí. Order by. No hay opción, pero parece haber visto una opción para limpiar. Bueno, acá en este trabajo práctico tienen ordenar, bueno, el order by, digamos que es una cláusula para poder definir cómo va a ser la salida de los datos ordenadas por, y le puedo colocar cualquier atributo, y el límite que me dice cuántos quiero de salida, si quiero un registro, dos registros, 10 registros, 20 registros. Bueno, acá les muestra el order by, frase que nos permite ordenar los resultados, ya sea en orden ascendente o descendente, y el límite es la palabra clave que nos da la forma de limitar la cantidad de filas que recuperamos. Vamos a ceremonia, obviamente son otras tablas, ¿no? Ya tenemos los países, animales y lunas. Dice acá en el paso 1, ordenemos las lunas de nuestro sistema solar por su radio. Para ello debemos escribir la siguiente consulta. Bueno, acá ya está armada la consulta. Y acá le estamos diciendo, seleccioname de la tabla luna y ordenadas por radio. Fíjense en que la tabla luna tiene el atributo radios para poder ordenar por ese campo, ¿no? Ejecutan, les muestra, bueno, ponen entregar y avanza. Y ahora le dice, de forma predeterminada, order by, ordena los elementos de forma ascendente, es decir, el más pequeño primero. Si queremos ordenar más grande al más pequeño, podemos agregar, digamos, el des, que significa descendente. Bueno, acá copiamos y pegamos esto acá. También esta ya está hecha. Y acá, digamos, lo ordena en forma descendente. Bueno, acá lo que nos dice que el order by, si es que no le decimos nada, va a ordenar en forma ascendente. Por lo tanto, si nosotros queremos hacer el ordenamiento en formato descendente, lo tenemos que colocar el des. Al, y si hasta ahora hemos ordenado y devuelto todas las filas, pero a veces queremos
limitar la cantidad de filas que se devuelven. Bueno, acá vamos a utilizar limit. Fíjense, acá estamos diciéndole, seleccioname todos los datos de la tabla luna, ordenados por radio, pero solamente en formato descendente. Fíjense que el descendente está antes que el limit y solamente le digo que me saque 3 registros. ¿Sí? Y solamente me saca 3. ¿Por qué? Porque yo le estoy poniendo el límite acá, con 3, le estoy diciendo que solamente me saque 3 registros. Bueno, acá utilicemos la tabla países para visualizar estas consultas. Acá, utilicemos la tabla países para visualizar. Escribo una consulta para seleccionar los 10 países más grandes por área. Bien, entonces acá tenemos que escribir, bueno, esto no está hecho. Entonces acá vamos a escribir select, asterisco, from, y le decimos de países, ¿no? Tiene que estar en inglés. Country. Country. Order by. Área. Área en formato descendente. Y el límite 10. Ejecutamos, ponemos submit y avanzamos. Bueno, acá en el punto 5 nos pide que seleccionemos los 10 más grandes por población, los 10 países más grandes por población. Entonces acá vamos a hacer select asterisco from, le decimos country. Y acá va el nombre de la tabla, no el campo, digamos. Order by. Population. En formato descendente y con el límite igual a 10. Y bueno, ponen submit y avanza. El 6. Bueno, acá ya está hecho el ejercicio este y les pide que trabajemos con la tabla animales. Escribo una consulta para seleccionar los 4 animales que duermen menos, ordenados en orden ascendente por horas de sueño. Para ordenar desde el más pequeño, primero quite des bandera o use ascendente. Es decir, bueno, en realidad digamos que nosotros sabemos que por defecto ordena en forma ascendente, ¿no? Lo que pueden también es trabajar, digamos, en inglés, en este formato que está trabajando en castellano, pero hacer las cláusulas en inglés. El asterisco from
¿cómo se llamaría? Bueno, la tabla se tiene que llamar, sí o sí tengo que irme en inglés, porque tiene que ser tal cual está escrita acá, animals. Animals, order B. De ahí le decimos las horas de sueño, y eso está en la tabla de animales, es O sleep. Order B, O's, don bajo, sleep, limit, bueno, lo ejecutan y avanza. Bueno, acá le dice que van a trabajar con la cláusula where, seleccionar 3 carnívoros que duermen menos, en otras palabras, donde la dieta sea carnívoro, es decir, donde este atributo sea carnívoro. Tenga en cuenta que SQL requiere que coloque where antes que order by. Y bueno, acá está la consulta. Estamos haciendo ¿no? Animales. Bueno, ahora les voy a enseñar porque esto, la idea es que ustedes avancen, ¿no? Pero el problema de estos ejercicios es que si ustedes hacen mal, la sentencia no los deja avanzar, hasta que ustedes la realizan correctamente. No le va a habilitar este botoncito de próximo. Le va a mostrar un cartel rojo indicando que está mal. Entonces, una forma que tienen de poder ayudarse es, fíjense que estamos en animales, ¿no? Pues, vamos a hacerlo en inglés. En inglés tienen una tabla que se llama animales y tienen acá los campos animal, 10 horas de sueño y bueno, weight, ¿sí? Eh, entonces, lo que van a hacer es ir a ChatGPT. Y en ChatGPT le pueden decir, estoy trabajando con SQL. Tengo una tabla con estos atributos. Dos puntos y le ponen, bueno, animal, coma, 10, coma, o sleep y wait. Y acá, digamos, ya le estoy indicando, digamos, a ChatGPT que tengo una tabla con estos atributos. Entonces acá lo que pueden hacer es pedirle a ChatGPT, ¿sí? Seleccione los 3 carnívoros que duermen menos, en otras palabras, donde dieta sea carnívoro. Y acá le dice, digamos, el código SQL del ChatGPT, ¿sí? En donde pueden hacer es bueno, acá no,
no les aclara bien, que bueno, no sé por qué no la está reconociendo la tabla. Ah, ya sé por qué, pero no le puse el nombre de la tabla. Tabla. Animals. Con estos atributos, y ahora sí. Y ahora sí, ¿ve? Ahora les muestra, digamos, seleccione, bueno, ustedes pueden copiar esto, pegarlo acá, ejecutarlo. Acá es muy probable que esto sea porque hace asterisco, donde diet sea carnívoro, ordenado por olas ascendente, el límite que lo está marcando acá. Bueno, aquí es muy probable porque ya está hecho, digamos, el ejercicio. Pero pueden ayudarse con el chat GPT de esa manera. Acá les pide en el punto 8, ¿No es por el punto y coma, profe? no, no es por el punto y coma, ¿eh? Porque ya está hecho, ya lo tiene grabado, digamos, al ejercicio. Ah, puede ser que acá no se llama carnívoro, se llama carnívore en inglés. Y el acento, no sé si tiene acento. Sí, carnívore. No tiene acento Y, en la tabla, no tiene acento. eh, Mm. tiene que cambiar la I por I sin acento. Bueno, la idea es que, digamos, si yo le informo a ChatGPT una tabla, no es necesario que carguen la tabla. Sí es necesario que le digan el nombre de la tabla y el nombre de los atributos. ChatGPT les puede ayudar para poder realizar, digamos, las consultas, para que puedan avanzar, ¿no? Bueno, acá en el punto 8 dice, tenga en cuenta que SQL requiere que coloque order by, cláusula antes de que limit cláusula, cuáles son las 3 lunas con el radio más grande de Saturno. Bueno, acá le pueden preguntar acá a GPT. Ah, no, es que la columna lunas no la cargamos, ¿no? La tabla lunas no la cargamos. Entonces acá la tabla MON, acá le puedo decir a ChatGPT, tengo otra tabla llamada MON con los atributos, los puntos, MON, coma, planet, coma, radius, coma y densidad. Bien. Y acá le pido, bueno, también le puedo pedir en inglés, que lo va a entender ChatGPT. Dicen que si le pido acá en inglés, lo va a entender. Punto y coma, y acá me da, ¿ves? Copio el código, lo pego acá, bueno, seguramente esto es asterisco,
y la tabla Mons, donde el planeta sea Saturn, Saturnus, Saturn, la S mayúscula, por debir radius, descendente, límite 3. Y ahí sale, ¿eh? ¿Vale entender, chicos? Bueno, acá nos pide que seleccionemos, volvamos a la tabla country y seleccionemos los 5 este, países, digamos, de África con mayor superficie, que vendría a ser los que tienen continuidad ordenada por área. Bueno, también pueden hacer lo mismo, copiar, digamos, esto en ChatGPT y hacerlo de nuevo acá. Que es la tabla. ¿No? Y por continuar. Acá y piden que seleccione, digamos, y acá le muestra, ¿ves? Bueno, obviamente esto es una ayuda, pero obviamente lo tienen que entender acá. Lo que están haciendo es seleccionando todos los atributos de la tabla country, donde el continente sea África, y ordenados por área en formato descendente y sacando solamente 5. Bueno, acá lo podemos reemplazar a todo esto por asterisco. De la tabla countries, continente África, África está escrito bien. África, sí, sin acento, ordenado por área, formato descendente. Y lo saco. Bueno, simplemente es para mostrarles, digamos, que se pueden ayudar con el chat GPT. Bueno, acá también el último punto les pide que seleccionen los 6 países más pequeños de América del Sur que tengan una población mayor a 10.000. Acá seleccionan de la tabla países donde el continente sea Sudamérica and población 10.000. Y bueno, estos ejercicios yo los tengo hechos y acá los descargo y les paso, digamos, estos ejercicios hechos. La idea es que ustedes lo hagan, se ayuden con el chat GPT y entiendan, digamos, los comandos, ¿no? Recuerden que tienen que trabajar en inglés. ¿Preguntas, chicos? Yo ninguno, profe. Bueno, les paso, nos queda bastante trabajo. Acá tengo otro laboratorio con otra tabla, de películas, de agrupamiento y de columnas calculadas. Nos quedan 3 todavía laboratorios para hacer. Ustedes avancen, digamos, hasta donde vimos hoy. La clase que viene vemos los 3 laboratorios que faltan. Y bueno, le vuelvo a repetir,
si alguno ya conoce SQL, le va a resultar muy familiar, por lo menos lo puede pelear. No estos dos trabajos prácticos que son muy sencillos, sino los otros trabajos prácticos son más complicados, digamos. Pero con el ChatGPT y hacer un entrenamiento, digamos, de que como con el asistente, como asistente, con ChatGPT pueden sacarlo adelante a estos trabajos. Le vuelvo a repetir que cuando ustedes hagan, no le va a dejar avanzar si es que no hacen correctamente el SQL, no le habilita la opción para continuar. Por eso es que les enseñé ChatGPT para que se ayuden y la peleen, digamos, la consulta, digamos, ¿no? Bueno, lo dejamos acá, chicos, y la semana que viene continuamos con los 3 laboratorios que son, este, porque son más complicados, digamos. Bueno, ¿preguntas? Bueno, si no tienen preguntas, chicos, seguimos la clase que viene. Buenas noches. Hasta luego.